este caso, el tema que nos atañe ahora fundamentalmente está relacionado con los econegocios y sustentabilidad. Ya bien lo decía ahorita la doctora Trejo, que existe toda una situación de incertidumbre en el manejo propiamente de muchos de los problemas que se generan con los residuos. Y este es básicamente uno de los elementos que estamos tratando de inducir o de fortalecer en el contexto del establecimiento de los econegocios. Básicamente, en este marco de referencia es que nosotros vamos a tratar de dar una perspectiva que pudiera ser más alentadora a las situaciones que realmente hoy estamos viviendo. En este marco, siempre que inicio una charla, básicamente me parece que es muy importante para establecer un correcto vínculo con todos los miembros de la audiencia, establecer dos premisas que para mí se constituyen muy importantes. Una audiencia que tiene distintas perspectivas y también distintas realidades. En este marco de referencia, lo primero que me parece que debería yo ocuparme es de no mostrar o demostrar que sabemos, es decir, tratar simplemente en este caso de mostrar lo que sabemos. Este punto me parece muy importante porque todos tenemos contextualizaciones totalmente distintas desde el marco de referencia propiamente disciplinar y también en el contexto propiamente de los escenarios de realidades en las que nosotros estamos subsistiendo. ¿Y por qué digo que tenemos distintos elementos de construcción social? Porque todos tenemos experiencias, todos tenemos ideas y todos tenemos percepciones. Estas situaciones son muy importantes porque influyen necesariamente en el contexto sociocultural en que nosotros nos estamos desempeñando. Y en este escenario también lo que influye es la línea de tiempo, donde el conocimiento se va acumulando y efectivamente todas las situaciones y aspectos de experiencia pueden ser totalmente distintos. Partiendo de estas dos premisas, de donde yo lo que trato es demostrar lo que sé y no demostrar que sé, entonces voy a tratar de atender este tema que se llama econegocios y sustentabilidad. ¿Por qué es importante para nosotros en este momento este tema? Bueno, como la doctora Trejo lo había señalado ya anteriormente, hoy en día una de las problemáticas más importantes que existen básicamente es el deterioro o la pérdida de calidad ambiental de los ecosistemas naturales. Y por el otro lado, sucede que existen muchos procesos de actividades productivas de nuestra sociedad que ejercen una gran influencia sobre los sistemas naturales, pero con la principal función de tratar de proveer los recursos necesarios para todas las personas. Entonces, en ese índole es donde existe verdaderamente un dilema ambiental, pero también dilema bioético, porque en la medida que nosotros tenemos que satisfacer una gran cantidad de necesidades, también necesitamos tener una mayor incidencia sobre propiamente nuestro sistema natural. En este marco de referencia, pues lo que poseemos hoy como resultado evidentemente de esta situación es fundamentalmente la problemática de la crisis del cambio climático. Para todos es conocido que esta crisis es totalmente antropogénica y por el otro lado se ha venido manifestando, y así lo hemos estado observando, en emergencias sanitarias como la que estamos padeciendo o estamos pasando en este momento, y todas las situaciones de carácter ambiental en distintos países y lugares del mundo. Esto son totalmente situaciones que podemos mostrar y también somatizar en este momento. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19, por lo menos en los datos de Statista al 22, es que 6.3 millones han muerto en 2 años. Sin embargo, también antes de la pandemia, digamos, la OMS en el mismo 22 establecía que mueren 1.6 millones de niños cada año por falta de agua potable o saneamiento. Y por el otro lado, en el contexto de la calidad de aire en las urbes, porque es donde está principalmente el problema, 7 millones de muertes prematuras son atribuibles anualmente por esta problemática de la calidad de aire. Como vemos, en mi opinión, la pandemia se viene agregando, o la situación del COVID se agrega
a otros problemas que inclusive, en mi opinión, son más graves que la propia pandemia. Y sin embargo, hemos tratado de atenuar o de subsistir bajo estas situaciones de presiones ambientales que nosotros mismos estamos promoviendo. Entonces, ahí tenemos la base principalmente del dilema con respecto al cambio climático. De hecho, yo siempre lo he señalado que el problema del cambio climático es una situación de una lucha quijotesca. ¿Por qué? Porque vamos luchando contra los grandes molinos de viento sin tener todavía conciencia. Y si la tenemos, no la queremos reconocer, que quienes generan los molinos de vientos, quien genera los nuevos molinos de vientos, quien cambian las tecnologías de los nuevos molinos de viento, quienes promueven y defienden también los molinos de viento, pues somos los seres humanos. Entonces, ese es el gran problema de carácter ambiental y dilemático desde el contexto bioético que padecemos. Bajo este marco de referencia, pues surgió un nuevo desarrollo denominado sustentable, lo cual se ha venido denominando como un nuevo paradigma en el siglo XX. Particularmente, esto ha generado una agenda de carácter internacional con el propósito de atenuar y controlar, eso es lo que se pretende, los efectos de las actividades humanas sobre los distintos entornos naturales. Sin duda, este es un gran aliciente. Sin embargo, una de las situaciones que tiene y que adolece grandemente el desarrollo sustentable es que debemos reconocer que aún que tiene este noble fin que es de atenuar y controlar los efectos propiamente sobre los sistemas naturales a partir del impacto que nosotros generamos, pues evidentemente sigue siendo un paradigma totalmente antropocéntrico. Esto es, busca de alguna u otra manera la sostenibilidad de muchos de nuestros procesos con la finalidad de encontrar las formas más adecuadas de seguir desarrollándonos y tener propiamente un escenario que nos pueda permitir en el largo plazo una perdurabilidad propiamente de nuestra propia sociedad. Bajo este contexto, pues los 17 objetivos son los que se están desarrollando actualmente desde el 2015, pero debo ser franco, en un análisis que hemos publicado, hemos documentado que ninguno de los 17 objetivos prácticamente a partir del proceso de la pandemia y antes de la pandemia se estaban cumpliendo. Lamentablemente no se han estado cumpliendo como el propósito que se había promulgado en este tipo de reuniones de carácter internacional. Sin embargo, el contexto aún de paradigmático de la sustentabilidad es el único que hoy poseemos para afianzar propiamente una serie de estrategias que busquen, bajo un nuevo pacto de carácter bioético, establecer la continuidad propiamente de todos los procesos, tanto desde el contexto natural como del contexto propiamente de nuestras actividades productivas. Y en esto, obviamente, existe un dilema muy fuerte de carácter bioético. ¿Por qué dilema? Porque en ello buscamos nosotros establecer, bajo este contexto de paradigma holístico, ¿verdad? Una visión en la que podemos englobar tres grandes objetivos que finalmente conllevan, obviamente, a esta sustentabilidad. Quiero señalar que en el marco de la sustentabilidad, hasta el día de hoy, en el escenario internacional desconocemos todavía lo que es la sustentabilidad. Sabemos lo que es insustentable y bajo esos términos es que tratamos de acercarnos a este paradigma denominado como sustentabilidad. Y los tres ámbitos que trata de abarcar propiamente este nuevo paradigma de los años 90 hasta la fecha es básicamente el crecimiento económico, como se ha visto en nuestra anterior ponencia. Hay una necesidad constante de este crecimiento económico, la búsqueda de la equidad social, económica y ambiental, pero además desde el contexto de la sostenibilidad ambiental. Cuando nosotros hablamos desde el contexto de la sostenibilidad ambiental, lo que estamos refiriendo es cómo hacer que los sistemas
vuelvan a tener esa capacidad de recuperación y autodepuración con la finalidad de seguirlos nosotros utilizando de manera perdurable. Esencialmente esta es la visión propiamente que tenemos en la sustentabilidad y sin duda esto ha sido de los elementos que rigen fundamentalmente los preceptos de econegocios que vamos más adelante a establecer qué características son las que deben de poseer. Bajo este marco de referencia, sin duda, pudimos o se ha podido establecer que quienes generan mayores impactos, pues básicamente es la industria y los aspectos productivos que generan bienes y servicios para toda la sociedad humana. Y entre ellos ha hecho básicamente que las empresas se constituyan hoy en día en empresas cuyo análisis las convierte hoy en un objeto de estudio totalmente. Fíjense, en datos que pude recuperar, de lo más reciente que yo pude recuperar, es que de las 3,000 empresas que hoy en día generan mayores dividendos, ¿verdad? Pero también generan una gran parte de la tercera parte de las problemáticas ambientales que padecemos. Están 4 que me gustaría dar unos ejemplos aquí al respecto. La primera de ellas, por ejemplo, y por qué se vuelven objeto de estudio, es por ejemplo las tiendas de Walmart, que en el año 2007, por lo menos hace 15 años, seguramente esto se ha incrementado, generaron ingresos de 351,139 millones de dólares anuales, con ganancias que iban hasta los 11,2 millones de dólares, 11,000 millones de dólares. ¿Y cuáles eran las problemáticas que Walmart ha traído consigo en todos los grandes países donde cosmopolitamente se ha establecido? Pues básicamente es que ha comercializado, y esto lo señala, una gran cantidad de productos que llevan una gran huella de carbono. Por el otro lado, en el contexto social, establecen fundamentalmente unos salarios muy bajos para las personas que obviamente trabajan en ellos, y esto implica una problemática muy fuerte desde el contexto social, económico y ambiental. De hecho, con la traída de productos normalmente extranjeros, lo que hace Walmart es desplazar los productos locales y no permitirles entrar propiamente a la comercialización porque es mucho más barato traer algunos productos desde el extranjero. Y estas son de las problemáticas que generan estas empresas. Entre otras tenemos también la de ExxonMobil, que básicamente es una empresa norteamericana que tiene ingresos de 347,250 millones de dólares y que genera Exxon 39,5 miles de millones de dólares anuales. Y obviamente sabemos que la industria petrolera es una industria totalmente extractiva. Y esta es parte de la problemática que hoy tenemos con el famoso neoextractivismo. Estas empresas se desplazan a distintos países y bajo estos elementos ellos lo que hacen es un extractivismo de los recursos naturales de los propios países para llevarlo a otros lugares, refinarlos y finalmente vender propiamente los hidrocarburos o derivados de los hidrocarburos a los países de origen. Entonces, esto verdaderamente tiene problemáticas y nosotros estamos viviendo hoy en día que se abrieron básicamente la comercialización de gasolinas en el país, pues saben que tenemos hoy gasolinas de ExxonMobil. Por ejemplo, también tenemos las de Shell, que también es una empresa propiamente anglo-holandesa que genera básicamente extracción principalmente de recursos petrolíferos, gas natural, y tiene ganancias de 318,854 millones de dólares anuales. Entonces, y tenemos también la British Petroleum, que finalmente también genera 274,136 millones de dólares anuales. Ahora ustedes comprenderán que es difícil cambiar la economía, porque es difícil cambiar el paradigma y llegar a un acuerdo de carácter internacional cuando existen este tipo de consorcios atrás del impulso propiamente de un recurso natural como son los hidrocarburos, que lamentablemente pues, se requieren y demandan una gran cantidad de refinación
y tienen emisiones tanto al aire como al agua y el suelo. Lo que impacta hoy en día, básicamente bajo este contexto de las empresas que estoy señalando, es que tenemos conocimiento recientemente de que 11 países de la Comunidad Económica Europea han reculado hacia los hidrocarburos, al establecer básicamente que no es a través de las fuentes propiamente verdes o limpias como ellos van a poder mantener a toda la comunidad en sus países. Hay 11 países que recularon. Y por el otro lado, también la misma Comunidad Económica Europea, a partir de este concepto bélico o el conflicto bélico que ha sucedido entre Rusia y Francia, Estados Unidos puso una gran cantidad de sanciones, pero una de las sanciones era ya no comprar petróleo ruso. Sin embargo, la Unión Europea no se ajustó a esa misiva. Esto es, ellos siguen comprando petróleo ruso por la necesidad de la movilidad, de la generación de productividad en sus propios países. Entonces, esto nos da la idea de la gran complejidad que tenemos y de cómo están insertados otro tipo de valores en esta contextualización para que permanezcan procesos que hoy en día podemos cuestionar grandemente como altamente contaminantes. Y sin embargo, detrás de ello hay todo un concierto de intereses de carácter internacional. Pero, ¿cómo surgen estos econegocios como una alternativa básicamente al impacto que generan estas empresas y que tratan de sostener el uso de determinados que son básicamente y fundamentalmente contaminantes? Déjenme decirles, primero, ¿qué son los econegocios? Bueno, los econegocios son fundamentalmente actividades empresariales. ¿Esto qué significa? Son actividades que también requieren de un financiamiento económico y también de la obtención de un rendimiento económico. Y esto significa que detrás de los econegocios, lo que están buscando promover con este nuevo perfil es el cuidado del entorno natural. Para producir empleos, cuentan también con otra de las características más importantes, que es cumplir con los lineamientos exhaustivos que se marcan o demarcan para la operatividad de sus actividades. También cuentan con acciones, fíjense, acciones predictivas, preventivas y correctivas para atenuar los impactos negativos. Hoy en día la mayoría de las diferencias entre una empresa que no es un econegocio sustentable con uno que es insustentable es que no tiene medidas predictivas. Todas tienen preventivas y correctivas. La predicción involucra que en el concierto propiamente de las propias empresas prevean la necesidad de ajustes y cambios en sus procesos sin la necesidad de llegar a una regulación ambiental, si es que ellos cuentan con la tecnología para mejorar las condiciones de operatividad. Y esas son las situaciones de predictividad que fortalecen grandemente el principio precautorio que tienen o que maneja esencialmente el contexto de la sustentabilidad o del concierto de este paradigma que hemos comentado. Y por el otro lado, en lo relativo al contexto de los bienes, servicios y productos que generan estas mismas empresas denominadas como econegocios, pues deben conllevar dos impactos muy importantes. El primero de ellos es hacia la sociedad, donde en la sociedad satisfagan una necesidad sentida y que requiere ser atendida. Y por el otro lado, la cuestión de un menor impacto al ambiente, por lo cual estas dos situaciones se tienen que conjugar. Se tienen que conjugar. Y créanme, este es un gran reto para los econegocios porque de alguna u otra manera la problemática actual ha sido que las empresas han dejado el cargo social del manejo de los residuos a todas las comunidades y no se han hecho ellos responsables propiamente del manejo del producto que ellos tienen. Y de hecho ellos debieran estarlo estableciendo en el marco de lo que llamamos el ciclo vital de un producto. De hecho, ahí es donde todavía la empresa suele ser responsable. De hecho, para el manejo de los residuos peligrosos, la empresa seguirá siendo dueño de los mismos residuos, no obstante lo hayan depositado correctamente
en un recinto autorizado. Seguirán siendo dueños y responsables de los daños que pudieran causar. Bueno, esta es la particularidad de los econegocios, el tratar de evitar impactos ambientales al sistema natural, pero también buscando satisfacer las necesidades sociales. Y este es el punto central, básicamente, de lo que son los econegocios. Ahora, ¿qué ventajas obtienen? Fíjense, ¿qué ventajas obtienen los econegocios cuando se insertan fundamentalmente en este marco referencial? Muy bien, primero, dentro de los preceptos que se señalan es que los gastos, fíjense, los gastos disminuyen básicamente en el consumo de energía. Este es uno de los elementos más importantes, la disminución de los gastos mediante la reducción de sus consumos de energía. El segundo es la disminución de la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Y decimos peligrosos y no peligrosos porque en este contexto la idea es que las empresas generen lo que llamaríamos nosotros como subproductos, que pudieran ser reutilizados o reusados por otras empresas también dentro de este marco de los econegocios. Y esto entra dentro también de este nuevo marco de referencia de lo que denominaríamos hoy en día como economía circular. Por otro lado, también mejora los procesos para el uso más eficiente de sus materias primas. Es decir, al mejorar sus procesos y no generar residuos, sino generar subproductos, evidentemente hay una mayor eficiencia y obviamente también una mayor aceptación por la sociedad. También tienen un cumplimiento a los lineamientos administrativos de tipo legal que se establecen en el marco, no solamente en el contexto internacional, sino dentro del marco de los aspectos administrativos legales de cada uno de los países donde se encuentran. Y por el otro lado, tiene como preceptos y misión permanentemente la protección, la preservación, la conservación del ambiente, pero también de la salud humana. Y cuando hablamos de la salud humana, la tenemos no solamente para el ámbito laboral, sino también aquella que está rodeada básicamente por los efectos ambientales que puedan surgir a partir de las emisiones que las mismas empresas generan. Entonces, cuando hablamos de protección, preservación y conservación, dirán ustedes, es lo mismo. No, dentro de la protección significa que hay un marco de referencia legal o alguna política que establece la protección y resguardo de un recurso. La preservación es la búsqueda del impulso de la recuperación del propio recurso, de manera biológica y de manera natural. Y por el otro lado, la conservación involucra tanto la protección, que es cuidarlo, como la preservación, que se mantenga en el tiempo, pero además entra un aspecto que se llama administración del recurso. Es decir, conocer los límites hasta dónde se puede estar utilizando un recurso a efecto de que no genere una problemática social. Si nosotros lo vemos hoy en día en el área metropolitana, la problemática del agua en Monterrey ha sido básicamente por una situación de conflicto entre los negocios o las industrias con el uso social. La problemática redunda en que fundamentalmente los pozos de agua son de carácter particular. Y esta situación es lo que tratan de evitar los econegocios. Es decir, tratar de no comprometer un recurso, como también no impactar la funcionalidad y la salud humana, como nos está sucediendo hoy en día. La mayor problema que tienen fundamentalmente la sostenibilidad en el marco de las empresas insustentables es que las empresas insustentables buscan la privatización o adueñarse de recursos comunes que son de toda la sociedad para solo sus productos y generación de servicios. Y en el caso de los econegocios, eso no surge. Eso no surge porque la idea es mantener esa perdurabilidad para seguir sosteniendo propiamente sus actividades y ser admitidos dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué características tienen estos econegocios? Dentro de estas características, pues como lo señalábamos, existe un gran resguardo y compromiso del entorno natural. Y hoy en día vemos
que hay muchos casos en el mundo, pero también lo estamos somatizando en el área metropolitana de Monterrey, donde las empresas se han ocupado exclusivamente, las insustentables, de utilizar un recurso que saben que es necesario para el desarrollo de toda una comunidad. Entonces, las características es resguardar el entorno natural. Y pareciera que en esta vivencia que estamos teniendo, existe una contradicción entre lo que se está haciendo productivamente con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por el otro lado, también consignan operaciones buscando un balance entre el carácter positivo de sus propias situaciones económicas, porque debemos recordar que toda actividad económica o empresarial debe ser rentable, y esa rentabilidad ahora no solamente debe conllevar el aspecto social y económico, sino también la parte de carácter ambiental. Esto es, no llevar al límite los recursos naturales como para comprometerlos, ya no solo para la sociedad en la que están insertados, sino también para no comprometerlos en el desbalance que pudieran generar y de ya no tener la posibilidad de producir si un recurso se agota. Y esta es una de las situaciones que nosotros estamos observando. Y por el otro lado, los dividendos de los productos de sus actividades deben, fíjense, deben derivar en beneficios equitativos a los actores involucrados. Y esto involucra los trabajadores, las familias, los clientes, los proveedores y la sociedad en general. Y esto todavía es muy cuestionable hoy en día. En el caso de las empresas insustentables que no siguen estos elementos, es que hoy en día podemos ver un producto de cervecero que se genera en Nuevo León, lo podemos ver, por ejemplo, en Europa. Y la pregunta es, ¿no? Eso es una exportación de un producto totalmente mexicano. Pero ¿saben lo que estamos exportando detrás de eso? Agua. Estamos llevando el agua a toda Europa transformada en un producto. Y ese producto no tiene una necesidad la sociedad de satisfacerse, porque ya no hay. Y sin embargo, ellos están llevando el agua, digamos, de todo el área metropolitana. Puede ser PepsiCo, puede ser bebidas mundiales, puede ser Heineken ahora. Pues evidentemente el agua la están exportando a otros países, como también está sucediendo particularmente con la industria minera, que todo el suelo, principalmente de Chiapas, está en Canadá por las industrias mineras. Esto es, esperemos que esta nueva situación de las tierras raras no haga que el país de México vaya, o toda la tierra de México, o el suelo de México vaya por el mundo, porque al final esto puede traer también consecuencias. Ese es el famoso neoextractivismo, basado fundamentalmente en una situación totalmente neoliberal, donde los países se empobrecen, pero las empresas intermediarias son las que verdaderamente están ganando y dejan y se alejan propiamente de lo que podríamos llamar como econegocios. ¿Qué tipos de econegocios serían los que necesitaríamos nosotros impulsar fundamentalmente? Bueno, hay dos tipos de econegocios que nos parece importante señalar y en los cuales hay una gran área de oportunidad. Uno, aquellos que reflejan actividades económicas a partir del uso y comercialización de los recursos naturales. Y en esta parte entrarían todos los sistemas agropecuarios sustentables. Y cuando hablo de sustentables no me estoy refiriendo a esta problemática que padece Sudamérica con el cultivo de la soya, por ejemplo, ¿verdad? Sino me estoy refiriendo a la sustentabilidad del uso de recursos propios que permitan la sostenibilidad, porque las plantas, los productos naturales propiamente generados de manera en nuestro país, pues evidentemente están adaptados a estas condiciones. Y lo que están haciendo ahora muchas empresas es comprar tierras para insertar productos o generar productos que no son naturales en nuestro propio país. Y esto evidente también habla de una diferenciación territorial en la cual estas propiedades pues ya no son nuestras, sino son de estos grandes consorcios agropecuarios que no tienen la búsqueda precisamente de una comercialización adecuada de los recursos naturales. Y obviamente también están dentro de este giro aquellas empresas que están
sustentando sus actividades en la búsqueda de la rehabilitación, ¿de acuerdo?, de los ecosistemas naturales que han sido afectados. De hecho, alguien diría, bueno, rehabilitación y restauración es lo mismo. No. Restauración involucraría que un ecosistema es recuperado a sus condiciones pristinas, a sus condiciones originales. Y créanme, después de que un sistema natural es intervenido, jamás regresa a sus condiciones naturales. Por eso, lo que podemos hacer únicamente es rehabilitarlos y por lo menos recuperar parte de esa funcionalidad. Entonces, esta es parte muy interesante de los econegocios, donde me parece relevante que tenemos que seguirlos impulsando con la finalidad de recuperar propiamente este acervo y bagaje de recursos que nosotros aún poseemos y que nos han dicho que verdaderamente ya carecemos. Es que es increíble cómo en el país, por ejemplo, siendo parte del origen del maíz, tengamos que importar maíz hoy en día. Y esto es generalmente una problemática totalmente neoliberal, porque estamos pensando en que el maíz no lo consumamos, sino que se vaya directamente a exportar al extranjero. El problema que da, y hablando un poquito entrelazado con la sesión anterior, es que hay un dilema bioético muy grande. Y este dilema con respecto a los econegocios es fortalecer el consumo de nuestros propios productos. Pero si imagínense que hoy en día dijeran los biocombustibles es la panacea para resolverlos. O satisfacemos las necesidades de hambre o satisfacemos las necesidades de un mercado mundial con combustibles nuevos. ¿Qué hacemos? Y ahí vamos a entrar a otro dilema fundamentalmente crítico, como también el de las pilas. Generamos autos eléctricos y ¿dónde vamos a depositar todo el cadmio y todos los metales pesados y mercurio que van a emanar de estos residuos? No hemos encontrado la sustentabilidad. Lo que hemos visto es la insustentabilidad. Y lo que queremos ahora es acercarnos a partir de la insustentabilidad, alejar lo que es insustentable para acercarnos a la sustentabilidad. Entonces, este es uno de los tipos. El otro tipo de econegocios fundamentalmente es el aprovechamiento de coproductos. Y estos ecoproductos básicamente van en el contexto de que todos los residuos dejen de ser como tal residuos, sino que se conviertan en subproductos que verdaderamente pueden establecerse como materia prima para generar energía, como para utilizarlos en otros procesos, como lo había comentado. Sin embargo, las ganancias tipificadas por el reciclamiento de residuos como materia prima tiene una ínfima cantidad de contribuye en su porcentaje al PIB dentro de la economía propiamente del país, por lo cual no es tan redituable. Y es que esto desalienta básicamente a las econegocios de empresas. Se requiere fortalecer este tipo de elementos para que las empresas empiecen a cambiar y utilizar los recursos. Hoy en día, los econegocios en este giro deben sufragar una serie de situaciones y sortear muchas dificultades económicas porque sigue siendo para muchas empresas insustentables. Es mayormente rentable comprar materia prima que comprar propiamente hoy en día materia prima generada a partir de los residuos. Y esta es también otra de las vinculaciones que tenemos, donde aparece en este dilema ético que dentro de la sustentabilidad surgió desde el 92, porque es una estructura de constructo social totalmente antropocéntrico, y en ella se ven enfocados distintos posiciones y características ideológicas. De hecho, por eso la sustentabilidad tiene la sustentabilidad débil, que eso es básicamente la que ha generado todos los problemas hasta hoy en día, y no la sustentabilidad fuerte, que dentro de sus parámetros estarían básicamente el uso y el impulso de estos econegocios. Estos econegocios serían parte de esta situación de una sustentabilidad totalmente fuerte. Ahora bien, también tenemos en ello actividades económicas bueno, del uso y comercialización de recursos naturales, ¿verdad? Como decía, de carácter agropecuario, los de aprovechamiento de coproductos, y finalmente creo
ya para casi terminar nuestra, ¿no?, ponencia y hacer uso propiamente del espacio para algunas preguntas, que prioritariamente el fin último de los econegocios está en centrarse en procesos, productos, funciones o cadenas de valor. Esas cadenas de valor en las cuales la rentabilidad económica sea tan importante como la de contar con un sistema socioambiental adecuado e idóneo. Si ustedes ven, esos tres elementos son los que hoy en día llamamos desarrollo sustentable, es decir, la dimensión social y ambiental, porque lamentablemente hoy estamos padeciendo, digamos, el ejemplo, porque no podemos sustraernos al contexto de la realidad, es que en el área de Monterrey tenemos un problema donde la parte económica sigue siendo prevaleciente ante la necesidad social y ambiental de un recurso como el que se llama de agua. ¿Por qué? Porque las empresas durante esta crisis no han dejado de producir y no han tenido ninguna contingencia en sus procesos, ni paralización de sus procesos. Y sin embargo, en el concierto social y ambiental hemos tenido problemáticas extremadamente fuertes. En otro sentido diríamos, hemos padecido una sequía de más de 10 años y sin embargo las empresas nunca han tenido esa crisis de agua en el área metropolitana de Monterrey. Este es el elemento fundamental para que ustedes puedan observar tangiblemente cuál es la diferencia entre un econegocio y de un no econegocio o supeditado a estas condiciones propiamente de insustentabilidad, donde no hay una sensibilidad social ni ambiental, sino prevalece solo el juicio de la productividad y de las ganancias. Finalmente, creo que ya casi para terminar, tenemos retos y consideraciones finales y después una reflexión final. La primera es, es evidente que la situación que hoy vivimos demanda necesariamente una mejor gestión económica para poder aspirar a esta condición de econegocios, porque la mayoría de las empresas que son insustentables ven obviamente en la incorporación del ámbito social y ambiental como una carga económica, la ven como carga económica. Y de hecho, eso conlleva un parteaguas entre aceptar o no estas políticas internacionales y nacionales. Por el otro lado, está la valorización adecuada del recurso utilizado. Es decir, para que las empresas como Heineken, como Bebidas Mundiales que tenemos, no estén buscando otros lugares para irse en los pasados 30 años ni en los próximos 50 años del área metropolitana de Monterrey, significa que poseemos suficientemente agua para que ellos puedan seguir produciendo. Y la que están comprometiendo es la de la propia sociedad. Si se percatan, ese es uno de los retos más grandes que tenemos para impulsar estos econegocios. Así como también deben connotar la representatividad que tienen los recursos dentro de nuestra sociedad. El agua es vital precisamente como un elemento primordial para la economía de cualquier país, como para el ambiente, como también para la cuestión de impulso y desarrollo social. Y con la finalidad también, creo que importante, de contar con recursos financieros necesarios que se constituyan en elementos sustantivos para que la misma actividad pueda permitir el resguardo del propio recurso que hace. Y aquí viene uno de los elementos y retos que tenemos, en este caso, en la realidad en México y en Nuevo León. Lo voy a señalar. Es la no privatización de los recursos comunes. No podemos seguir comprometiendo los recursos comunes a la privatización, porque eso mismo es lo que nos puede estar sucediendo a nivel nacional con la venta de litio, cuando el apropiamiento de la tierra ya no va a ser de los mexicanos, sino va a ser de la industria, de aquel grupo corporativo mexicano que va a generar las ganancias en algún momento. Y eso genera una situación de irrupción territorial donde ustedes y yo no seremos libres para transitar, porque esos espacios están resguardados para otros propósitos, que es menos para el uso
propiamente de nuestra sociedad. Y esa es una de las situaciones. Y esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene desde un artículo, un trabajo publicado por Garrett Hardin por la década de los 70 de hace ya bueno, hace un siglo. En la década de los 70 se llamaba la tragedia de los bienes comunes. Y hoy en día lo estamos padeciendo. Pregúntense dónde está el agua de Monterrey con Heineken, sería nada más un escenario, ¿verdad? Vemos o de todas las cerveceras o de todos los productos. Y luego todavía, más interesante, nos venden un producto como las aguas purificadas, que de dónde creen que emanan esa agua y nunca han tenido desabasto de agua purificada. Pues son de los mismos pozos profundos y nos la venden a un costo mucho más adicional. Pero esto está ¿qué? Concesionado y privatizado. Error grandísimo dentro de la sustentabilidad y que definitivamente atenta contra la posibilidad de todos los econegocios. Perdón, doctor Pedro, 2 minutos le quedarían. Sí, gracias, muy amable. Y por el otro lado, una reflexión final, y ya con esto concluyo. Si contamos con políticas para promover actos colaborativos entre la ciudadanía y los gobiernos, ¿por qué no se han dado y creado estos liderazgos colaborativos? En mi opinión, ha sido todavía por los intereses de estos intereses que yo voy a llamar no muy claros y oscuros de ciertos grupos propiamente que tienen el control económico y de los recursos sobre la soberanía y el uso de toda la sociedad, donde lo que les interesa a ellos es la ganancia económica, más no el contexto de la sustentabilidad y el soportar empresas que vayan encaminadas a la búsqueda de hacer econegocios con un balance ambiental y social. Creo que vamos encaminados a la búsqueda de establecer estos liderazgos colaborativos. Sin embargo, me parece que hay un elemento del cual se carece y voy a tratar de generártelo con una analogía que se le preguntó a una gran antropóloga, básicamente en una conferencia, cuando se le preguntó puntualmente cuál fue el primer objeto o signo de propiamente de la humanidad. Y básicamente ella lo estableció, la mayoría de la audiencia esperaba que dijeran que fue un artefacto, que fue alguna flecha, o una pintura rupestre. Sin embargo, lo que ella mencionó a mí me impactó porque dentro de ese escenario pudimos documentarlo, es que dijo, fue un fémur. ¿Y por qué un fémur? Porque el fémur estaba fracturado y estaba restituido y curado. Y ella estableció que el primer signo de la humanidad fue el cuidar a otra persona para recuperar su salud, estableciendo que durante en aquel tiempo cualquier animal que se veía fracturado o herido no tendría capacidad propiamente de subsistir. Entonces el elemento que me parece, tomando esta retórica que te señalé, es que necesitamos recuperar el contexto de humanidad. Es decir, ayudar a los demás. Esto es un punto muy importante. El mercado del carbono ha sido una de las alternativas con la finalidad de ir cambiando paulatinamente los procesos productivos, en donde las empresas fundamentalmente, como tú ya lo sabes, seguramente es la transferencia de compra de bonos para que ese mismo dinero se emplee para remediar o mejorar sus condiciones económicas. Me parece que hoy en día esto evidentemente está siendo trastocado con esta forma de recular el contexto hacia los hidrocarburos que nos atraen. Esto me parece que había avanzado de manera adecuada al punto tal de que se había señalado que uno de los incentivos para ir dejando este tipo de elementos económicos se trasladara fundamentalmente a la energía limpia. No obstante, hoy en día tenemos que la Comunidad Económica Europea, como te lo señalaba, 11 países recularon al contexto de la industria hacia el uso de hidrocarburos. Francia recientemente compró unas acciones para tratar de utilizarla, para impulsarlo, pero también impulsar la energía nuclear, que tampoco es una energía limpia. Lo único que sabemos de la energía nuclear es que no vemos los residuos ni en el contexto del ambiente, pero sí están los radioisótopos ahí,
Y por el otro lado, toda Europa, ante las sanciones norteamericanas, siguen consumiendo hidrocarburos. Alemania regresó toda su economía al contexto de los hidrocarburos. Entonces, el paradigma que tenemos hoy en día con respecto a México, en particular a los bonos de carbono, es que en particular no se están empleando como deberían ser. No estamos dentro de un escenario capaces de poder establecer esta política. Nosotros hicimos me tocó dirigir una tesis doctoral sobre los bonos de carbono hace unos 4 o 5 años y vimos el resultado económico con una proyección y era adecuado. Pero con la nueva política hoy en día de seguir impulsando más estos elementos, pues evidentemente el gobierno da una posición de contradicción, porque estos bonos de carbón iban fundamentalmente al contexto de las empresas privadas, pero cuando sabemos que son paraestatales, los cumplimientos no se dan del todo. Entonces ahí tenemos un déficit, digamos, de una huella de carbono que va a crecer y que no se va a cubrir obviamente con bonos de carbono porque las empresas paraestatales seguramente lo que van a visualizar es la búsqueda de mejorar la economía del país porque tendrían la percepción de que es a partir de recursos económicos que mejoran las condiciones sociales y a partir de ello tienen un mejor impacto ambiental, o sea, un positivo. Sin embargo, sabemos que ese círculo no es del todo correcto, que la mayoría de los problemas ambientales de las paraestatales han venido precisamente por el no cumplimiento o por el cumplimiento parcial propiamente de la explotación de hidrocarburos. De hecho, el fracking, que fue una situación que también en Nuevo León se iba a utilizar, se trabajó en la cuenca de Burgos y siguen todavía fuerzas de intereses económicos extranjeros tratando de entrar a este tipo de economía en el país. Sin embargo, están paradas ahorita en un momento dado por la cuestión de cambio de política. Pero quiero señalarte algo. La economía o los famosos bonos de carbono son los elementos que tendríamos para reconstituir, primero, que las empresas pudieran estar bajo los términos de una regularización de orden nacional o internacional, pero por el otro lado, tendrían los recursos económicos supeditados en uno de los 17 objetivos del desarrollo sustentable, que es formar alianzas para efecto de ayudar a aquellas empresas o a aquellos países que no pueden cumplir con estos regímenes. Entonces, ahí tenemos obviamente un desbalance donde las grandes empresas siguen siendo corporativas, siguen siendo propiamente transnacionales, que no buscan verdaderamente cumplir con estos elementos en muchos países. Y el aprovechamiento que están haciendo de los recursos, como ahora, no es más que síntoma inequívoco, Sofía, de la problemática del neoextractivismo, porque no es el extractivismo que conocíamos, es el neoextractivismo que vemos ahora puesto, por ejemplo, en gasolina. Por ejemplo, México manda, se llevan todo el hidrocarburo, todo el suelo, ahora se van a llevar todo el litio, se van a llevar gran cantidad de suelo, porque no creo que tengamos la capacidad para depurar estos metales raros, y se va a ir a otros países. Entonces la pregunta es, ¿dónde está toda nuestra patrimonio nacional? Lo que pasa es que no es una respuesta puntual. Tienes que dar una connotación para entender los procesos. Ojalá tuviéramos las situaciones puntuales que nos permitieran encontrar las soluciones, pero cuando hablamos de todo un concierto, desde el contexto neoliberal, neoextractivismo, ahí está insertado el contexto bioético. Y lamentablemente los instrumentos actuales como bonos de carbono, que son considerados como una buena fuente para poder atenuar estos efectos, no están siendo considerados actualmente como dentro de nuestra política nacional, lamentablemente, lamentablemente. Con el impulso de recular otra vez a la situación de hidrocarburos, que evidentemente es parte de lo que en el concierto internacional Francia, Alemania, están retornando. Toda la comunidad económica europea hoy en día sigue comprando gas y sigue comprando hidrocarburos a Rusia porque no pueden dejar de depender de ellos. Esto implica que no vamos a poder cambiar en mucho tiempo y dudo mucho que vayamos a tener un impacto. Por eso, ante ese impacto negativo, lo único que nos queda es impulsar los econegocios, cambiar esos giros que impactan mayormente
comprometiéndolos mayor con el contexto social y ambiental. Esa sería una respuesta lo más puntual. Pero sí, para poner una contextualización de un escenario, doctora Sofía Trejo, lamento, tengo que hacer toda una retórica para poder saber cómo está la contextualización, porque esto se maneja con distintos intereses, como digo yo, en particular, no muy claros y a veces bastante oscuros.